idea de este vídeo es hacer un repaso general a los principales puntos teóricos del complemento predicativo y hacerlo a través de algunos ejemplos que yo creo que es como más claro lo vamos a ver. El complemento predicativo, ¿qué es y a qué complementa? Lo primero de todo es un complemento del verbo que se refiere a la vez al verbo y al sujeto o al complemento directo de la oración. ¿Esto qué quiere decir? Que el complemento predicativo es un complemento del verbo, como los otros que hemos estudiado, el directo, el indirecto, el circunstancial o el complemento de régimen, por ejemplo, pero a la vez complementa o al sujeto de la oración o al complemento directo. Esto, como vamos a ver más adelante, lo notamos porque concuerda o con el sujeto o con el complemento directo en género y en número. ¿Vale? Vamos a ver que con uno de estos dos elementos, no con los dos a la vez, con uno de estos dos elementos concuerda en género y número. Como habíamos visto ya con el atributo, lo que pasa es que el atributo solamente es con el sujeto y este puede ser o bien con el sujeto o bien con el complemento directo. Os dejo aquí un par de ejemplos. Por ejemplo, dejamos colocados todos los libros de la estantería. Como siempre empezamos por el verbo. Dejamos. Bueno, se nos ha escapado la S. Dejamos. ¿Cuál es el sujeto? En este caso tenemos un sujeto omitido nosotros. Nosotros dejamos colocados todos los libros en la estantería. Todo esto que tenemos aquí, sintagma verbal, predicado verbal. Dejamos es el núcleo y luego todos los libros de la estantería, sintagma nominal, complemento directo, determinante núcleo y sintagma preposicional, complemento del nombre, enlace, sintagma nominal término, determinante y núcleo. Es complemento directo porque podríamos decir los dejamos colocados. Y como puedo sustituir todos los libros de la estantería por este los, sé que es el complemento directo. También podría hacer la sustitución a pasiva o el paso a pasiva, mejor dicho. Todos los libros de la estantería fueron dejados colocados. Vale. Me centro en colocados. Es un sintagma adjetival. El núcleo. Ahora tengo que pensar qué complemento es. Si recordáis la teoría que vimos sobre los sintagmas los sintagmas, cuando vimos el sintagma nominal, el adjetival, en el último de los apartados poníamos la función. Y en el sintagma adjetival vimos que este solamente realiza tres funciones. Complemento del nombre dentro de un sintagma nominal o complemento predicativo o atributo dentro de un sintagma verbal. Por lo tanto, siempre que encuentre un sintagma adjetival en la oración, será uno de estos dos complementos que tengo aquí, o el complemento predicativo o el atributo. Son dos complementos que no tengo que confundir nunca porque el atributo solamente aparece con los verbos ser, estar o parecer, y el complemento predicativo nunca va a aparecer con estos verbos copulativos. Por lo tanto, siempre que en una oración tenga dentro del sintagma verbal predicado un sintagma adjetival y que el verbo no sea ser, estar o parecer, la función que va a realizar es la de complemento predicativo. Además, si os fijáis, este colocados de aquí es masculino plural. Todos los libros de la estantería también es masculino plural. ¿Por qué? Porque hemos visto antes que el complemento predicativo concuerda o con el sujeto o con el complemento directo. En este caso es con el complemento directo. Dejamos colocados todos los libros de la estantería, pero si fuese el complemento directo algo femenino singular, diríamos dejamos colocada la habitación, por ejemplo. Y el complemento predicativo lo tendríamos en femenino singular. Seguimos con más ejemplos. El otro ejemplo que os he puesto debajo es de un complemento predicativo, esta vez del sujeto. Buscamos el verbo, vamos a borrar esto de aquí para tener más sitio.
buscamos el verbo y es resultan. El sujeto de resultan es los mejores momentos de la vida. Sintagma nominal, sujeto determinante. Sintagma adjetival, complemento del nombre, núcleo. Momentos, núcleo. Y de la vida, sintagma preposicional, complemento del nombre, enlace, término, determinante y núcleo. Resultan alucinantes, sintagma verbal, predicado verbal. Resultan es el núcleo y alucinantes, sintagma adjetival, complemento predicativo, núcleo. En este caso, el complemento predicativo, vamos a ver que es un complemento predicativo del sujeto. Alucinantes, los mejores momentos de la vida. Si en lugar de los mejores momentos de la vida fuese, pues yo qué sé, mi idea resulta alucinante. Lo pondría en singular. Y otra cosa que quiero que veáis es, si en lugar de tener el verbo resultar, el verbo que yo tuviese es son, los mejores momentos de la vida son alucinantes, esto sería atributo. Para que veáis que el complemento predicativo en algunas ocasiones se parece mucho al atributo y lo que le diferencia de este es el hecho de que el verbo no sea un verbo copulativo ser, estar o parecer. ¿Qué sintagmas pueden ser complemento predicativo? Según hemos visto los ejemplos de arriba, parece ser que solamente, o lo mismo creéis, que solamente puede ser un sintagma adjetival. Sin embargo, el sintagma nominal o el sintagma preposicional también pueden ser complemento predicativo. ¿Vale? Quizá lo más frecuente sea el adjetival, pero también un sintagma nominal o un sintagma preposicional pueden serlo. ¿Cuál es la particularidad de este sintagma nominal que es complemento predicativo o de este sintagma preposicional? Pues que el sustantivo que funciona como núcleo del sintagma nominal o que funciona como término o como núcleo del sintagma nominal término de ese sintagma preposicional van a concordar o con el sujeto o con el complemento directo. Veamos algunos ejemplos. Arturo fue nombrado delegado de clase por sus compañeros. Fue nombrado es el verbo, es un verbo en voz pasiva. Arturo es el sintagma nominal sujeto, núcleo, y luego fue nombrado delegado por sus compañeros. Sintagma verbal, predicado verbal, fue nombrado núcleo, delegado de clase es un complemento y por sus compañeros es otro. Por sus compañeros es un sintagma preposicional, complemento agente. Enlace, término, determinante y núcleo. ¿Por qué complemento agente? Sus compañeros nombraron a Arturo delegado de clase, ¿vale? Sería el sujeto de la voz activa en el caso de que la oración la pusiésemos en activa. Os recuerdo que es un sintagma preposicional encabezado siempre por la preposición por. Delegado de clase, que es un sintagma nominal. Complemento directo ya no puede ser porque tengo la oración en pasiva. ¿Qué es esto que tengo aquí? Fue nombrado, parece que podríamos sustituirlo por así. A veces queda un poco forzado, pero podríamos sustituirlo por así. Y además, si en lugar de Arturo dijésemos Sara, tendría que ser Sara fue nombrada. Y ya no sería delegado de clase, sino delegada de clase, ¿vale? Cuando el sujeto va en femenino, el complemento predicativo va en femenino. Entonces, esto es el complemento predicativo, es lo que os decía antes, es un sintagma nominal, pero que tiene que concordar con el sujeto en este caso. Núcleo y sintagma preposicional, complemento del nombre, enlace, término y clase que no me cabe, ya sabéis que es el núcleo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso es un sintagma preposicional el que va a realizar la función de complemento predicativo. Busco el verbo. Trabaja. ¿Cuál es el sujeto? Alejandro. Sintagma nominal, sujeto, núcleo. Sintagma verbal, predicado verbal, núcleo. De cocinero y en Albacete, dos complementos. En Albacete
Sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar, enlace, término y núcleo. ¿Qué es de cocinero? Sintagma preposicional, complemento predicativo. ¿Por qué? A lo mejor tenemos la tentación en este caso de poner que es un complemento circunstancial de modo, porque podemos sustituirlo por así, trabaja así, y podríamos pensar que es complemento circunstancial de modo. Sin embargo, volvemos otra vez a hacer la comprobación de antes. Si en lugar de Alejandro es Sara, es trabaja de cocinera. ¿Vale? Esto femenino, esto femenino. Es un complemento que concuerda con el sujeto. ¿Vale? Se puede sustituir por así, pero concuerda con el sujeto. El último de los ejemplos que tenemos, pues es el ejemplo quizá de los más prototípicos, que es con un adjetivo. Verbo salieron, sus amigos, sintagma nominal, sujeto, determinante y núcleo, y salieron felices del concierto, sintagma verbal, predicado verbal, núcleo. Felices un complemento y del concierto otro. Felices, sintagma adjetival, complemento predicativo. Ya sabemos que cuando tengo un sintagma adjetival directamente en el sintagma verbal y el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer, automáticamente esto será complemento predicativo. Núcleo. Del concierto, que es sintagma preposicional, complemento de régimen. Porque no puedo quitar la preposición de, salir de, salieron de allí. ¿Vale? Sintagma nominal término, determinante y núcleo. Si os fijáis, si en lugar de sus amigos en plural fuese su amigo, ya no sería salieron felices, sino salió feliz. ¿De acuerdo? Aquí vemos otra vez la concordancia. ¿Cómo se reconoce que lo tenéis aquí debajo? Pues como os llevo diciendo ya un rato, porque se sustituye por así, aunque no siempre, porque a veces os quedará extraño, y sobre todo porque concuerda en género y número con el sujeto o con el complemento directo de la oración. Y ahora, os he hecho un cuarto punto. Cuidado con. ¿Por qué? Porque estos son los errores más habituales que vemos los profes de lengua al corregir oraciones simples. El primero, confundís el complemento predicativo con el atributo. ¿Por qué? Porque se os olvida que el atributo siempre va con los verbos ser, estar y parecer, y que el complemento predicativo nunca irá con ese tipo de verbos. Entonces, veo las oraciones de abajo. Sus amigos están felices en el concierto. Están es el verbo. Sus amigos, sintagma nominal, sujeto, determinante, núcleo, sintagma verbal, predicado nominal. Fijaos en el verbo, núcleo. Este felices, sintagma adjetival, atributo. Núcleo. Sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar, enlace, término, determinante y núcleo. Fijaos además en que el atributo, os recuerdo que se sustituye por lo. Sus amigos lo están en el concierto. ¿Vale? Voy a la oración de abajo. Sus amigos salieron felices del concierto. Sus amigos, sintagma nominal, sujeto, determinante, núcleo, sintagma verbal, predicado verbal. Salieron núcleo y luego del concierto ya hemos visto antes sintagma preposicional, complemento de régimen, enlace, término, determinante y núcleo. Y en felices, sintagma adjetival, complemento predicativo, núcleo. Claro, aquí lo primero de todo, el verbo no es ni ser, ni estar, ni parecer. Lo segundo, felices, concuerda con amigos. Lo tercero, sus amigos salieron así. ¿Vale?
Y además es que no podría decir lo salieron. Quiero decir, acordaos de que el complemento predicativo se sustituye más o menos por así y de que el atributo se sustituye por lo, al margen de que lo primero que tenéis que mirar es el verbo porque es el que os da la pista de todo. Otro problema que tenéis con el predicativo o el otro cuidadín, pues es que a veces lo confundís con el complemento circunstancial de modo. Vale, ¿qué pasa? Complemento circunstancial de modo suele ser un sintagma adverbial, sintagma nominal, puede ser un sintagma preposicional, mientras que el complemento predicativo suele ser un sintagma adjetival o a veces un sintagma nominal que concuerda siempre. Pero, una cosa que os repito muchas veces y se os olvida, el complemento circunstancial nunca es sintagma adjetival. Nunca. El complemento circunstancial podrá ser sintagma nominal, sintagma preposicional o sintagma adverbial, pero nunca sintagma adjetival. Porque el sintagma adjetival solamente es dentro del sintagma verbal predicado, llamadme pesada, o atributo o complemento predicativo. Entonces, tengo dos oraciones que son prácticamente iguales. Los senderistas llegaron bien de la caminata, los senderistas llegaron cansados de la caminata. Verbo, fijaos, son paralelas. Sujeto, sintagma nominal sujeto, sintagma nominal sujeto. Sintagma verbal predicado verbal, sintagma verbal predicado verbal. Aquí, bueno, determinante, núcleo, determinante, núcleo, pero, bueno, el verbo igual y de la caminata llegaron de allí, sintagma preposicional, complemento de régimen y sintagma preposicional, complemento de régimen, ¿vale? Esto se analiza igual, enlace, término, enlace, término, aquí que me cabe os lo pongo arriba, ¿no? Determinante y núcleo. Bien, cansados. ¿Dónde está la clave? Aquí. Bien, cansados. Bien, ¿qué tipo de palabra es? Adverbio. Sintagma adverbial. Complemento circunstancial de modo. Núcleo. ¿Vale? Un adverbio nunca es complemento predicativo. Vale. Aquí abajo, cansados, que es adjetivo. Esto que tengo aquí que es sintagma adjetival, complemento predicativo, núcleo. Anotación. Un adjetivo nunca es complemento circunstancial. Teniendo en cuenta esto, encontraré rápido el complemento predicativo.